El aire estaba pesado, impregnado de una humedad que no hacía más que intensificar la tensión. Un grito resonó en las profundidades de las mazmorras, seguido del fuerte choque de cadenas arrastrándose sobre el suelo. Punto, punto, tuy. Pedro Díaz, de rodillas y sin esperanza, apretó los dientes mientras observaba cómo la sombra de un caballo se deslizaba lentamente hacia él. La flecha que le atravesaba el pecho era solo el principio de lo que estaba por venir. Su mirada, llena de furia, se encontró con la del carcelero que lo observaba con indiferencia, como si la vida de Pedro no significara nada. El joven sabía que la traición que lo había llevado a este infierno no había sido casual. A lo lejos, el rugido de la batalla seguía, pero para él no había más guerra que la que libraba en su corazón. ¿Quién lo había condenado a esta oscuridad? ¿Sería posible siquiera salir de este tormento? La oscuridad de las mazmorras no parecía nunca acabar, y Pedro sentía cómo su alma se hundía cada vez más en ese abismo, sin esperanza. Los murmullos lejanos de los prisioneros resonaban como ecos de un pasado que no podía recordar. La puerta de su celda se abrió lentamente, y una figura misteriosa se acercó. Un hombre encapuchado, con voz suave y profunda, habló en susurros, como si las palabras pudieran despertar al mismo diablo que lo había puesto en ese lugar. «No tienes por qué quedarte aquí, Pedro», dijo. Las palabras le llegaron como una caricia, pero también como una amenaza. Pedro no confiaba en nadie, y sin embargo, el deseo de salir de aquel infierno era más fuerte que cualquier recelo. ¿Sería este el inicio de su venganza o tan solo otro engaño más? El frío era insoportable, pero lo que realmente helaba a Pedro Díaz era el sentimiento de traición que lo envolvía. De repente la puerta se abrió nuevamente y una figura conocida apareció, más oscura y amenazante que nunca. Era Alfonso Martínez, un antiguo aliado que Pedro había considerado su hermano. Las palabras de Alfonso llegaron como una daga afilada. «Ya no eres más que un simple peón en este juego, Pedro. Olvídalo todo». La traición lo golpeó como una ola, pero no hubo tiempo para lamentarse. Pedro sabía que ya no podía confiar en nadie. Sus manos, cubiertas de sangre y suciedad, se aferraron a los barrotes con fuerza, mientras su mente comenzaba a forjar un plan. La venganza no solo era su destino, sino su única salida. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que una vez le juraron lealtad o sucumbiría ante la oscuridad de su propia desesperación? El aire en la celda se sentía denso, casi como si el mismo destino de Pedro estuviera atrapado entre los muros de piedra. Su respiración era entrecortada, cada exhalación quemaba su pecho herido. Alfonso Martínez, aún parado en la puerta, observaba con una sonrisa burlona. «¿Qué piensas hacer, Pedro?», preguntó con voz calmada, como si controlara todo a su alrededor. Pedro, sin embargo, no podía quedarse en silencio. Sabía que el tiempo se agotaba, que cada segundo que pasaba en esa oscuridad lo alejaba más de la posibilidad de redención. El fuego en su interior ardía con más fuerza. «Voy a salir de aquí, Alfonso. Y tú no estarás allí para detenerme», dijo, sus palabras resonando en la fría mazmorras. Alfonso solo sonrió, pero Pedro vio en sus ojos que no estaba preparado para la furia que pronto desataría. ¿Sería este el momento en que el destino de Pedro cambiaría? ¿O simplemente estaría jugando en las manos de su enemigo? La puerta de la celda se cerró con un estruendoso golpe, y Pedro Díaz quedó nuevamente atrapado en la oscuridad. Sin embargo, algo había cambiado en su interior.
El silencio lo envolvía, pero su mente no cesaba de trabajar, planeando cada paso, cada movimiento. De repente, un suave sonido rompió la quietud de la celda. El suave tintineo de una llave. Pedro se giró, sorprendió al ver a un viejo hombre, de mirada cansada y cabello encanecido, que se acercaba lentamente. «No eres el único que busca justicia, joven», dijo el hombre, con voz rasposa, pero firme. El hombre lanzó una llave a través de las rejas, y Pedro la atrapó con rapidez. Por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza cruzó su rostro. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Pedro, aún desconfiado. «Porque todos tenemos cuentas que saldar», respondió el hombre, antes de desaparecer en las sombras. Pedro, ahora con la llave en la mano, no podía evitar preguntarse si realmente podría escapar de este destino oscuro, o si esta nueva oportunidad era simplemente otro truco del que no podía escapar. La noche se había caído con rapidez, y Pedro Díaz sentía la presión del tiempo como un peso en sus hombros. Las luces de las antorchas titilaban, proyectando sombras largas sobre las paredes de la ciudad. Cada paso que daba sentía los ojos de sus enemigos observando, acechando en cada rincón. La calle, vacía y silenciosa, solo le dejaba el eco de sus pasos rápidos y el leve crujido de las piedras bajo sus botas. De repente, escuchó algo, un leve ruido detrás de él. No era el viento. Sin volverse, su mano rozó la empuñadura de su espada, sabiendo que su vida dependía de su siguiente movimiento. Fue entonces cuando vio una figura familiar al final de la calle. «Sabía que vendrías, Pedro», dijo la voz burlona de Alfonso Martínez. Pedro apretó los dientes. No había tiempo para explicaciones, no había tiempo para dudas. La persecución acababa de comenzar y Pedro no tenía opción más que correr o enfrentarse a la muerte. ¿Podría escapar una vez más, o el destino lo alcanzaría? Pedro corrió a través de la ciudad, sintiendo el viento frío golpeando su rostro. El sonido de sus pasos resonaba contra los muros de piedra. Cuando llegó a un pequeño callejón, se detuvo para recuperar el aliento, pero sus pensamientos no lo dejaban en paz. ¿Cómo había llegado a este punto? Había sido un momento de confianza rota, un error de cálculo que lo había llevado directamente a la trampa. Alfonso lo había seguido, y lo sabía. Pedro sintió una presión creciente en su pecho mientras intentaba calmarse. La ciudad se sentía como una jaula, pero había algo que se estaba preparando en su interior, una fuerza renovada, una determinación que había estado dormida. «No puedo quedarme aquí», murmuró. Sabía que su única opción era seguir adelante, pero cada paso hacia adelante parecía más arriesgado. Mientras tanto, un leve ruido rompió la quietud de la noche. Algo estaba por suceder. ¿Sería este el momento para escapar o la trampa finalmente lo alcanzaría? La presencia de Alfonso Martínez era inconfundible. Pedro lo sabía. No solo lo seguía, sino que también controlaba el juego. La voz de Alfonso se filtró en la oscuridad. «No puedes escapar de mí, Pedro. El destino es algo que no puedes cambiar». La amenaza estaba clara, y el tono de su voz, seguro y dominante, revelaba la verdad. Alfonso tenía el poder. Era un hombre dispuesto a todo para destruirlo. Mientras Pedro avanzaba, con cada paso el sonido de las botas de su enemigo lo seguía, implacable. El peso de la espada en su costado le recordaba que no podía fallar. En la distancia podía ver las luces del castillo donde se había originado su sufrimiento. «Tú sabes qué sucedió, Pedro», continuó Alfonso. «Nada de lo que hagas cambiará lo que está escrito en la sangre». Pedro, sudoroso y agotado, comenzó a temer lo que realmente significaba enfrentarse a Alfonso.
podría escapar de su destino o se vería forzado a enfrentarse a su enemigo cara a cara. Pedro encontró refugio en una taberna olvidada. El calor del fuego contrastando con el frío de la calle. Dentro el aire estaba denso, lleno del murmullo de los pocos viajeros y locales que se refugiaban allí. Un hombre mayor, de aspecto sabio y sereno, se acercó a Pedro. Su nombre era Sebastián, un antiguo guerrero retirado de la vida de lucha. «El camino que has elegido no es fácil, muchacho», dijo con voz grave. «El enemigo que persigues no es como los demás. No solo busca tu vida, sino tu alma». Pedro se sintió extraño al escuchar esas palabras. No estaba seguro de qué significaban exactamente, pero las palabras de Sebastián lo hicieron detenerse por un momento. «¿Qué debo hacer?», preguntó Pedro. Sebastián lo miró fijamente. «Tu venganza es solo un paso en un camino mucho más oscuro». «Piensa bien, Pedro. Cada lección tiene un precio». Pedro asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Era el momento de actuar o había algo más en juego que aún no comprendía? La determinación de Pedro se había fortalecido esa noche. A pesar de las advertencias, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. No hay vuelta atrás, pensó. Con la llave que el viejo hombre le había dado, con la espada en su mano, Pedro salió del refugio de la taberna y se dirigió hacia la oscuridad. Ya no estaba huyendo. Ahora tenía un propósito. La venganza era solo una parte de lo que debía hacer. Debía encontrar la verdad y destruir lo que lo había llevado hasta aquí. Cada paso lo acercaba más a su destino. Las sombras lo rodeaban, pero su alma estaba más encendida que nunca. Sabía que la batalla aún no había comenzado y no iba a rendirse. «Es ahora o nunca», murmuró mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. Con cada paso se sentía más cerca de lo que lo esperaba. La quietud de la noche se desmoronó cuando Pedro Díaz entró en la sala del castillo, buscando un respiro, una oportunidad para planear su siguiente movimiento. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por una lámpara en la esquina. Allí, sentado en una mesa, estaba Sebastián, quien había sido su mentor. «Es bueno verte, Pedro», dijo, su voz suave, como si nada estuviera en juego. Pedro se acercó, aliviado por la familiaridad de su rostro. Sin embargo, algo en la postura de Sebastián le causó inquietud. Su mirada parecía vagar, sus manos agitadas. «¿Qué pasa, viejo amigo?», preguntó Pedro, notando el sudor en la frente de Sebastián. El hombre lo miró brevemente antes de sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Nada que debas saber aún», respondió, pero Pedro percibió un leve temblor en su voz. El aire estaba cargado de algo que Pedro no podía definir, pero su intuición le decía que no todo estaba bien. ¿Sería este un encuentro de confianza o una trampa en la que ya estaba atrapado? Pedro se sentó frente a Sebastián, tratando de ignorar la creciente sensación de desconfianza. «Lo que te voy a decir no es fácil de escuchar», comenzó Sebastián, su tono más grave ahora. Pedro lo miró fijamente, esperando que finalmente le revelara algo crucial. «Tú eres más importante de lo que imaginas, Pedro. Todo lo que has hecho hasta ahora, todas tus decisiones, te han traído a este momento». Pedro, con la cabeza gacha, intentó procesar esas palabras. Pero algo no encajaba. «¿A qué te refieres?», preguntó, mirando a Sebastián con desconfianza. Sebastián hizo una pausa antes de responder. «Hay algo en tu sangre, algo que no sabías, algo que cambiará todo lo que creías sobre tu vida». La revelación lo golpeó, y Pedro se sintió vulnerable.
sin saber en quién confiar. Pero antes de que pudiera preguntar más, Sebastián le ofreció una sonrisa triste. Tienes que hacerlo tú mismo, Pedro. Tu destino está ligado a decisiones que ni yo puedo cambiar. Pedro miró sus ojos, pero la incertidumbre lo invadió. ¿Realmente podía confiar en Sebastián o estaba siendo manipulado? Mientras Pedro trataba de asimilar lo que Sebastián había dicho, la puerta se abrió de golpe y un hombre desconocido entró. Su presencia llenó la habitación de inmediato. Dodo era alto, con una capa negra que se movía como sombra. Pedro frunció el ceño, sintiendo una creciente amenaza en el aire. Sebastián, sorprendido, se levantó lentamente. ¿Quién eres?, exigió Pedro, su voz llena de desconfianza. El hombre sonrió fríamente, mirando a ambos con una calma perturbadora. Soy quien necesita asegurar que las cosas sigan su curso, dijo el hombre. Sebastián se quedó callado por un momento antes de dar un paso atrás. Pedro, por su parte, no podía entender lo que ocurría. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué Sebastián parecía tan intimidado? Estás equivocado si crees que todo esto ha sido por accidente, Pedro, continuó el hombre, su voz fría como hielo. Algunos nacen para ser sacrificados, otros para controlar el destino de los demás. La frase resonó en la mente de Pedro, y algo en su interior se estremeció. ¿Qué tan grande era la manipulación que lo rodeaba? El hombre en la puerta se acercó lentamente a Sebastián, su rostro sin emociones, su paso tan silencioso como una sombra. Pedro sintió una punzada de ansiedad. No es necesario que sigas protegiéndolo, dijo el hombre, mirando a Sebastián con desdén. De repente, como si fuera una señal, Sebastián dejó caer la llave que Pedro había estado buscando. Todo esto fue planeado, susurró Sebastián, su voz quebrada. No es quien tú crees que es. Yo solo estaba esperando el momento adecuado para entregarte. La sensación de traición fue como un golpe directo al corazón de Pedro. ¿Por qué?, preguntó, su voz vacía de emoción. Sebastián levantó la cabeza, evitando su mirada. Porque no tienes elección, Pedro. Todos somos peones en este juego, incluso tú. Pedro sintió un dolor profundo, una traición que nunca había esperado de quien consideraba su amigo más cercano. Sin pensar, levantó su espada, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre misterioso lo inmovilizó. Es demasiado tarde para luchar, dijo con calma. El golpe de la traición lo dejó sin aliento. Pedro cayó de rodillas, el peso de la traición aplastando su alma. Lo que más temí ha sucedido, pensó, mientras el hombre misterioso se alejaba, dejando a Sebastián y a él en la oscuridad de la habitación. No hay vuelta atrás, susurró Pedro, mirando al suelo. La verdad de la manipulación era clara ahora, pero el dolor de la pérdida de confianza era más profundo que cualquier herida física. Con un último vistazo a Sebastián, Pedro se levantó lentamente, su mente llena de pensamientos oscuros. Sabía que no podía quedarse allí, no podía permitir que todo fuera en vano. Esto no se queda así, murmuró con una mirada decidida. Aunque el mundo que conocía se había desmoronado, algo nuevo nacía en él, una determinación férrea. No importaba lo que viniera, no permitiría que la mentira ganara. La venganza sería su única guía. Y con ese pensamiento, Pedro salió de la habitación, decidido a seguir su propio camino hacia la oscuridad. La calma que Pedro sentía era engañosa, como si un velo de tranquilidad lo cubriera. Estaba de pie en el jardín del castillo, mirando al horizonte. La luz de la luna se derramaba sobre las rosas marchitas, pero el aire parecía pesado,
como si todo estuviera por romperse. La traición seguía ardiendo en su pecho, y la verdad, como una sombra, comenzaba a asomarse. La confusión y la ira lo rodeaban, pero el miedo había desaparecido. La revelación estaba cerca y Pedro la podía sentir en sus huesos. ¿Por qué todo esto?, se preguntó en silencio, caminando sin rumbo. Los ecos de sus pasos resonaban como un recordatorio de la distancia entre él y lo que alguna vez pensó que era su vida. Sin embargo, una palabra, una idea fugaz, lo golpeó de repente: destino. Algo había sido escrito desde el principio, y Pedro finalmente comenzaba a comprenderlo. ¿Podría cambiar su destino? ¿O estaba atrapado en su propio sacrificio? Las imágenes del pasado comenzaron a invadir la mente de Pedro, como una tormenta de recuerdos. Vio el momento en que conoció a Sebastián, su mentor, la sonrisa cálida que le ofreció, las promesas de una vida mejor. Pero ahora todo eso se desmoronaba. La realidad comenzó a entrelazarse con el pasado, y Pedro entendió lo que había sucedido en la oscuridad. Todo fue planeado, murmuró, viendo las piezas encajar en su mente. El olor a tierra mojada de la primera vez que se encontró con Sebastián en el bosque regresó a su memoria, y el sonido de las palabras que el viejo había dicho aquella noche resonaba ahora de una manera diferente. Eres parte de algo más grande, Pedro. De repente, el rostro de Sebastián dejó de ser una cara amigable y se convirtió en la de un hombre calculador, astuto. Pedro había sido solo una herramienta en un juego mucho más grande del que nunca había sospechado. La verdad siempre se esconde detrás de las mentiras, pensó, con el corazón apesadumbrado. La traición de Sebastián era solo el primer paso de un plan más oscuro. Pedro finalmente enfrentó a Sebastián en la sala principal del castillo. La tensión era palpable, el aire denso con la verdad que aún no se había dicho. ¿Qué es todo esto, Sebastián?, preguntó Pedro, su voz quebrada pero firme. Sebastián miró, una sonrisa triste en los labios. Lo que has hecho hasta ahora ha sido solo el comienzo, Pedro, dijo con calma, sus ojos fríos como el mármol. Nunca fuiste más que una pieza de un rompecabezas, uno que ya estaba decidido mucho antes de que nacieras. Pedro sintió una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que era libre? Sebastián se acercó lentamente, sus pasos resonando en la sala vacía. Porque todo en esta vida tiene un precio, Pedro. La verdad es que tú nunca pudiste escapar. El poder ya estaba en tus venas. Pedro sintió un nudo en su estómago al escuchar esas palabras. ¿Era todo parte de un destino del que no podía escapar? Sebastián caminó alrededor de Pedro, su figura imponente en la penumbra. Tú eres el hijo de un hombre poderoso, Pedro, un hombre cuya ambición desbordó cualquier límite, reveló Sebastián, su voz llena de una calma siniestra. Pedro lo miró, sin comprender completamente. Tu padre no murió por azar. Su caída fue solo el comienzo de lo que se venía. El corazón de Pedro latía con fuerza. Sus pensamientos se mezclaban en un torbellino de confusión y enojo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz entrecortada. Sebastián sonrió, una sonrisa fría y sin remordimientos. Lo que te estoy diciendo es que, en el fondo, tú y yo no somos tan diferentes. Ambos hemos sido elegidos para cumplir un papel. Y ahora, Pedro, has llegado al final de tu camino. El aire parecía volverse más denso a medida que las palabras de Sebastián se hundían en la mente de Pedro. Todo este tiempo creí que luchaba por justicia, pero ¿es eso lo que realmente busco? Pedro se sintió dividido entre la verdad revelada y la devastadora comprensión de su propio destino. Pedro se alejó,
su mente llena de una mezcla de furia y desolación. Todo esto fue una mentira, un juego que no pude ver, pensó, mientras las palabras de Sebastián resonaban en su cabeza. Pero algo cambió dentro de él. Aunque la verdad le había arrebatado todo lo que conocía, también lo había transformado. Pedro levantó la cabeza, respirando profundamente. Así que esto era la verdad todo el tiempo, murmuró para sí mismo. La determinación volvió a sus ojos, pero esta vez con un propósito más claro. No iba a dejar que este destino, tan cuidadosamente planeado, lo destruyera. A pesar del dolor, había algo que se había encendido en su interior, un fuego que no se extinguiría. El juego no ha terminado, pensó, mientras sus pasos se dirigían hacia la oscuridad de la noche. Su destino ya no era incierto. La confrontación era inevitable, y estaba listo para enfrentarla. Es hora de luchar por lo que realmente soy. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los pasos de Pedro Díaz resonaban en las calles desiertas del castillo. Su corazón latía con fuerza, marcando el ritmo del destino que lo esperaba. La espada que llevaba en la mano parecía un peso ligero comparado con el tormento de lo que se avecinaba. A lo lejos, una puerta crujió al abrirse, y la luz de las antorchas iluminó el pasillo oscuro. Cada paso de Pedro era más firme, pero en su pecho, el miedo seguía siendo una sombra persistente. El sonido de su respiración se mezclaba con el crujir de las piedras bajo sus botas, creando un ritmo que se aceleraba conforme se acercaba a lo inevitable. La calma se rompió cuando vio la figura que lo esperaba al final del corredor. Alfonso Martínez. Pedro sabía que ese momento había llegado. Es ahora o nunca, pensó, y alzó su espada. La batalla comenzó con el choque de espadas, el sonido resonando como un trueno en el pasillo. «Esto no tiene que ser así, Pedro», dijo Alfonso, mientras sus espadas se cruzaban en el aire. «Tú y yo sabemos que este es el camino correcto». Pero Pedro no escuchaba. Su furia estaba a punto de estallar. «Tu camino correcto me ha destruido», replicó Pedro, empujando con fuerza la espada de Alfonso. La sala vibraba con la violencia del enfrentamiento, el ritmo de los golpes intensificándose. La luz de las antorchas parpadeaba como si temiera que todo se desmoronara. Pedro sentía el peso de la lucha, pero también la necesidad de vengarse de todo lo que había perdido. En ese momento, vio en los ojos de Alfonso una chispa de duda, un destello de incertidumbre. «No todo es blanco o negro, Pedro», dijo Alfonso, su voz vacilante. Pero Pedro no dudó. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. Mientras la lucha se intensificaba, una figura conocida apareció en el umbral de la puerta. Sebastián. Pedro, agotado, vio con horror cómo Sebastián levantaba su espada, apuntando directamente a su espalda. «No puedes ganar, Pedro», dijo Sebastián con voz fría. La sorpresa lo dejó paralizado por un instante, y fue ese momento de vacilación lo que permitió que Sebastián lo alcanzara. El filo de la espada cortó su brazo, dejándolo caer al suelo con un grito de dolor. «¡No!», exclamó Pedro, sintiendo el calor de la sangre mezclarse con la tierra. En un instante, el sacrificio fue claro. Sebastián, el hombre que había sido su mentor, lo había traicionado de nuevo, sellando su destino con esa herida. «Lo siento, Pedro», susurró Sebastián, y esa disculpa llegó como un eco lejano. Pedro sintió su fuerza desvanecerse, pero una chispa de rabia se encendió. «No, esto no termina aquí», pensó, mirando a Sebastián con ojos llenos de odio. Pedro se levantó con dificultad. La furia
inundando su cuerpo mientras miraba a Sebastián. Luego a Alfonso, con la espada levantada una vez más. «Esto se acaba ahora», dijo Pedro, su voz baja, pero llena de propósito. Alfonso, aunque herido, se preparó para el último enfrentamiento. «No entenderás nunca, Pedro. El poder siempre requiere sacrificios», dijo Alfonso, su mirada vacía. Pedro lo miró fijamente, reconociendo la verdad amarga de esas palabras. Pero ya no le importaba. Lo único que quedaba ahora era la lucha. Una lucha que pondría fin a todo. Con un grito de furia, Pedro avanzó, su espada cortando el aire. La batalla era más feroz que nunca. La lluvia comenzó a caer sobre ellos, oscureciendo aún más la escena. La lucha alcanzó su clímax en ese preciso momento, donde la luz de las antorchas se mezclaba con la tormenta que se desataba afuera, reflejando la tormenta interna de Pedro. En un último esfuerzo, Pedro empujó a Alfonso, dejándolo caer al suelo. «Ponte par altisvein. Doles aldar. Es por doctor y punto ar». La batalla terminó en silencio. La lluvia seguía cayendo y la quietud envolvía la escena. Pedro, herido, miró el cuerpo de Alfonso y luego el de Sebastián, que yacía caído a su lado. El sacrificio había sido inevitable. Pedro, aún de pie, respiraba con dificultad, sintiendo el peso de lo que había logrado. Así que este era el precio, pensó, mirando las figuras caídas a sus pies. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes, y Pedro sintió que algo en su interior cambiaba. La lucha había terminado, pero la verdad y el sacrificio lo habían transformado. Ya no era el hombre que había entrado en ese castillo. Ahora se había convertido en alguien diferente, alguien marcado por la venganza y la redención. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras la tormenta cesaba, dejando un silencio profundo, pero lleno de promesas para el futuro. El silencio que siguió a la tormenta era profundo, un vacío pesado que cubría todo. Pedro Díaz caminaba entre los escombros del castillo, el aire aún húmedo por la lluvia. La luz de la mañana se colaba tímidamente entre las grietas de las paredes rotas. Cada paso de Pedro era lento, como si la tierra misma lo retuviera, absorbiera su dolor. La batalla había terminado, pero el eco de las decisiones pasadas permanecía, resonando en su mente. Las voces de aquellos que había perdido, las traiciones que había sufrido, ahora parecían distantes. Solo quedaba él, un hombre marcado por la guerra y la venganza, con una claridad oscura en sus ojos. «¿Qué queda después de todo esto?», se preguntó, mirando el horizonte donde el sol empezaba a brillar débilmente. La respuesta era incierta, pero el peso de la verdad ya no lo aplastaba. Algo se había liberado, pero a un gran costo. Pedro se detuvo junto a una ventana rota, mirando la extensión del paisaje que se desplegaba ante él. El sonido del viento era casi un susurro, y su mente volvía a los momentos que había compartido con aquellos que ya no estaban. Recordó la sonrisa de Sebastián, la promesa que le había hecho cuando era joven, el fuego de la esperanza en sus ojos. Pero ahora todo eso parecía una mentira. «Lo perdí todo», pensó. El dolor profundo, pero ya no tan agudo. La culpa se mezclaba con el alivio. No más mentiras, no más traiciones. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. La vida había cambiado, y con ella su alma. Pero, ¿es suficiente?, se preguntó, mientras el viento movía los fragmentos de cristal a su alrededor. La vida continuaba, pero Pedro sabía que nunca sería igual. La lección estaba grabada en su ser, pero era suficiente para curar las heridas. De repente, en la puerta del castillo apareció una figura
que Pedro no esperaba ver. Era Laura, su amor perdido, herida pero viva. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos, aquellos ojos que Pedro había conocido tan bien, todavía reflejaban la misma determinación. Pensé que te habías ido para siempre, murmuró Pedro, su voz llena de incredulidad. Laura lo miró en silencio, pero no hubo necesidad de palabras. Su presencia era suficiente. Volví para ti, Pedro, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pedro dio un paso hacia ella, el peso de las palabras y de los recuerdos cayendo sobre él. El tiempo parecía haberse detenido mientras sus miradas se cruzaban. No sé si merezco esto, dijo Pedro, las lágrimas amenazando con salir. Mereces más, respondió Laura, acercándose lentamente. Con ese simple gesto, algo se rompió en Pedro, y por primera vez el dolor se desvaneció, dejando solo el vacío y la esperanza de un futuro incierto. Pedro y Laura se sentaron juntos en el suelo, el silencio rodeándolos como un manto. Pedro, mirando al vacío, comenzó a recordar las palabras de Sebastián. Recuerda lo que te enseñé, Pedro. La vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que ganamos al final. La frase de su mentor le resonó en la mente, una verdad amarga que había ignorado en su búsqueda de venganza. El poder que buscamos nos cambia, Pedro. Pero la sabiduría solo llega a través de la pérdida, había dicho Sebastián, sus últimas palabras antes de caer. Pedro suspiró profundamente, entendiendo finalmente. El sacrificio, el precio de todo esto, pensó. No era solo la batalla lo que había perdido, sino el ser que había sido antes, el hombre que había sido engatusado por la oscuridad. Ahora, con Laura a su lado, sentía que por fin había encontrado algo real. No tenía respuestas, pero al menos tenía un futuro para construir, paso a paso. Con una pequeña sonrisa, Pedro dejó que las lágrimas cayeran. La luz en su alma comenzaba a volver a brillar. La calma que siguió a la tormenta era profunda. Pedro, ahora más sabio pero marcado por el tiempo, miró hacia el horizonte, donde el sol se levantaba lentamente. Había perdido mucho, pero también había ganado algo más importante: la paz interior. La venganza nunca llena el vacío, pensó, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. El eco de su batalla interior se desvaneció, reemplazado por la quietud de la mañana. A su lado, Laura estaba, y por primera vez en mucho tiempo, Pedro se sintió entero. Esto no será fácil, dijo, su voz baja pero segura. Pero al menos no lo enfrentaré solo. Con una última mirada al futuro, Pedro dio un paso hacia el día que comenzaba. El mundo había cambiado, pero él también lo había hecho. Y ahora, con Laura a su lado, sabía que lo que importaba era lo que construyeran juntos. Este es solo el comienzo, pensó mientras avanzaba hacia el horizonte, preparado para lo que vendría. La paz que siguió a la tormenta fue como un suspiro. El castillo, que había sido escenario de tanta lucha, ahora estaba en ruinas, pero el aire era diferente, más ligero. Pedro Díaz, herido y cansado, caminaba lentamente por los pasillos vacíos. La luz de la mañana iluminaba las paredes agrietadas, y el sonido de sus pasos resonaba con una extraña quietud. En su rostro se reflejaba la derrota, pero también una aceptación. Lo que había perdido era irreparable, pero algo en su interior se había transformado. ¿Todo esto valió la pena?, se preguntó, su voz apenas un susurro. No había respuestas fáciles, solo la certeza de que el camino ahora era diferente. Las cicatrices que llevaba en su cuerpo y alma nunca desaparecerían, pero al menos había encontrado la paz que tanto había buscado. La tormenta había pasado, y solo quedaba la reflexión.
Pedro llegó a la entrada del castillo, su mirada fija en el horizonte. El sol comenzaba a ascender, pero algo en él ya no era el mismo. Su pasado, sus pérdidas, todo eso lo había moldeado. De repente dio un paso hacia afuera, dejando atrás las sombras del castillo. Mientras caminaba, la memoria de los momentos vividos se desvanecía en su mente, dejándola atrás. Cada paso parecía más ligero, como si el peso de la culpa y la venganza finalmente lo hubiera soltado. La vida seguía, pero él ya no era el hombre que había llegado. La tormenta interna se disipaba, y todo lo que quedaba era la simple aceptación de lo perdido y lo ganado. Todo lo que queda es caminar hacia adelante, pensó Pedro, mientras se alejaba del castillo, una nueva resolución en su corazón. El pasado había sido doloroso, pero ahora entendía que su futuro solo podía construirse a partir de lo que quedaba. Mientras Pedro se alejaba, una voz familiar llegó a sus oídos, interrumpiendo el silencio. «No te vayas tan rápido», dijo Laura, su figura emergiendo entre los árboles cercanos. Pedro la miró, y por un instante, el peso de su dolor desapareció. «Pensé que te habías ido», dijo Pedro, su voz quebrada. Laura se acercó lentamente, sonriendo con ternura. «Nunca me fui, Pedro. Solo estaba esperando a que estuvieras listo», respondió ella. Los dos se miraron en silencio, sabiendo que todo lo que había pasado los había llevado a este momento, este reencuentro. La lucha había terminado, y aunque las cicatrices permanecerían, había un entendimiento mutuo, un lazo que nada podría romper. «Entonces vamos juntos», dijo Pedro con una pequeña sonrisa. «Sí», respondió Laura, tomando su mano, mientras el futuro comenzaba a desplegarse ante ellos. El tiempo pasó y la vida continuó. Los recuerdos del castillo, de las batallas, de las traiciones, quedaron atrás, convirtiéndose en ecos lejanos. Pedro y Laura, ahora caminando juntos, sabían que el futuro no sería fácil, pero la paz que habían encontrado juntos les daba fuerza. Pedro recordó las últimas palabras de Sebastián. «Lo que hemos perdido nunca se puede recuperar, pero lo que queda siempre puede ser lo más valioso». Esas palabras resonaban en su mente mientras observaba el horizonte, donde las tierras verdes se extendían ante ellos. Lo importante no es lo que dejamos atrás, sino lo que elegimos construir, pensó Pedro, con una sensación de quietud en su corazón. La vida seguía, pero había aprendido a vivir con lo que quedaba, a amar lo que tenía. Con una mirada a Laura, entendió que el camino hacia adelante era lo único que importaba ahora. El día terminaba, y Pedro se detuvo frente a un pequeño río. Las aguas corrían tranquilas, reflejando la luz de la luna. Todo había cambiado, y sin embargo, el mundo seguía adelante. «Ahora entiendo», pensó, mirando las aguas, como si éstas pudieran reflejar todo lo que había aprendido. La venganza, el dolor, la traición, todo eso había quedado atrás. Lo que quedaba era la verdad que había alcanzado, la paz que había encontrado. Pedro levantó la mirada hacia el cielo, y por un momento las palabras de Sebastián se repitieron en su mente. «El sacrificio es el precio de la sabiduría». Con una última mirada al río, Pedro asintió, aceptando que no todo lo perdido podía ser recuperado, pero lo que había ganado era más grande. «La verdad nunca debe ser poseída», pensó, y con ese pensamiento siguió adelante, el río fluyendo detrás de él.